en el caso que sea algo para repetir, como dijo Esteban, vamos a contactarlo a él para que pueda solventar en este caso las dudas. Adicional, me olvidaba algo. El día de ayer me habían solicitado que hagamos un ejercicio práctico, es decir, algo que se lleva el día a día en la institución. Entonces, para poder hacer un ejercicio práctico, nosotros debemos interactuar la mayoría de usuarios y sobre todo tener una documentación, se podría decir, un poco real, ¿no? Porque quizás, como les comenté el día de ayer, queríamos un documento codificado, pero nunca me supieron ayudar con el documento. Entonces logramos hacer el ejemplo, pero sin la codificación del documento, ¿no? En este caso, no real el ejemplo. No sé si es que desean tener ejemplos reales, si es que tienen documentos que nos pueden servir, en este caso a todos, les agradecería subirlos a la carpeta compartida. Eso es todo. Entonces, vamos a iniciar. Ok, entonces, como es de costumbre, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que vimos el día de ayer. Nos hemos centrado en el sitio capacitación, no hemos visto nada más aparte que del sitio. Como ven, todo el tema de la documentación se basa en el sitio que nosotros estemos trabajando. En este caso, habíamos visto la posibilidad de añadir algunas funcionalidades dentro del sitio. Recuerdan que nos íbamos a la ruedita donde personalizábamos el panel, pero aparte de eso, teníamos una opción que dice configurar sitio. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podíamos cambiar, por ejemplo, el tema, que básicamente son los colores que destacan al sitio, ¿no? Por ejemplo, en este momento lo voy a colocar azul. El día de ayer estuvo con el tema amarillo. Y teníamos la opción de arrastrar las páginas. Bueno, los voy a poner como estaban antes. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un sitio por defecto, para configurarlo nos viene así. Simplemente con el panel de inicio o la biblioteca de documentos. Perdón, y la biblioteca de documentos. Entonces, para añadirle funcionalidades, lo que hacíamos era arrastrar las mismas hacia la parte inferior. Y con esto, las funcionalidades quedaban añadidas como tal. Una vez que nosotros añadimos las funcionalidades, nos dábamos cuenta que aquí en la barra de tareas del sitio nos aparecían nuevas opciones, ¿sí? Por ejemplo, el tema del calendario, la wiki. Y si ponemos en más, teníamos los foros, los blogs, enlaces y listas de datos como tal, ¿no? Perdón. Entonces, habíamos chequeado el tema del calendario. Me habían hecho algunas preguntas del día de ayer, por ejemplo, que si podemos sincronizar con algún correo electrónico o algún cliente de correo electrónico, como es el Outlook, el Gmail, el Google. Entonces, les había contestado que no, en este caso no se puede realizar esta sincronización. ¿Por qué? Porque el sitio es netamente documental, es decir, que solamente interactúa con los documentos y con los usuarios del sitio como tal. Entonces aquí nosotros podíamos revisar nuestro calendario. Si vemos en la parte izquierda, lo revisamos como cualquier calendario por mes, ¿sí?
Podíamos crear nuevos eventos. Podíamos revisar por día. Quizá hoy, jueves 30 de abril. Si nos damos cuenta, está agendada la capacitación de Alfresco desde las 15 hasta las 18 horas. ¿Sí? Y si le damos clic, vamos a tener en este caso el detalle del evento como tal. ¿Sí? Capacitación Alfresco mediante Zoom, una etiqueta Alfresco. ¿Sí? Una fecha de inicio y una fecha de fin. Podríamos verlo por día, por semana quizá, de acuerdo a la necesidad que ustedes vean. Si vemos por semana, tenemos agendado desde el día lunes, martes, miércoles y jueves. Es que lo vemos por mes, de igual manera, vamos a ver solamente los eventos que están próximos o que ya sucedieron. Y por último teníamos lo que es la agenda, que nos filtra simplemente con los eventos que estén en este momento, ¿no? Bien. Eso en cuanto al calendario. Entonces, cuando nosotros creábamos los eventos dentro del calendario, habíamos revisado que nos va a notificar en este dashlet, ¿sí? En el que es calendario del sitio, y podíamos acceder directamente, en este caso, a la agenda como tal, ¿sí? Adicional teníamos el tema de la wiki. Entonces, dentro de la wiki, les había explicado que una wiki básicamente es una fuente de información donde nosotros vamos a depositar la misma y obtener en este caso o publicar la información dentro de un dashlet o tenerla simplemente para apoyo de cualquier tema que se dé en este caso dentro del sitio, ¿no? Entonces habíamos extraído una información de la página web de la ESPE. Por ejemplo, lo que decía nuestra universidad y copiamos algún texto, ¿no? En este caso, como ejemplo. También habíamos colocado una wiki con los valores, en este caso de la ESPE como institución educativa. Y posteriormente, habíamos dicho que podemos crear varias páginas, no tenemos limitación de páginas, ¿sí? Simplemente poniendo un título y en este caso el contenido. También teníamos la posibilidad de insertar imágenes dentro de las wikis como para que sean un poco más dinámicas y también poner lo que son etiquetas. ¿Sí? O en este caso seleccionar las etiquetas que ya se encontraban creadas. Entonces, estas wikis, una vez que nosotros las creamos, las podemos publicar dentro de nuestro panel de inicio. Por ejemplo, aquí está publicada lo que es la wiki de valores, ¿sí? Digamos, en este caso, lo configuramos desde el lápiz del dashlet. Y vamos a poner el de ESPE Universidad. Sí, aquí nos va a salir nuestra universidad. Igual podemos poner uno o varios dashlet de lo que son las wikis. Adicional a eso, habíamos visto el tema de discusiones o foros. El día de ayer planteamos un tema. Como saben, aquí simplemente se plantea un tema de discusión. Planteamos un tema e ingresamos lo que es un contenido y de acuerdo a esto, nosotros vamos a obtener algún tipo de respuesta, ¿sí? Entonces, básicamente es una discusión, un foro, donde nosotros podemos empezar a responder,
Sí, en este caso, el día de ayer con el ejemplo del uso de los tipos documentales, habíamos puesto de título y de contenido explicación de los tipos documentales existentes. Entonces yo mismo había respondido con una explicación rápida. En este caso, Carla me había ayudado también con una consulta y también con una respuesta. Habíamos chequeado el tema de blogs, revisando que los blogs, en este caso, se los considera como entradas, si algún tema en específico, alguna entrada. Entonces, igualito que la wiki, creábamos un título y creábamos un contenido y podíamos poner lo que son las etiquetas. Entonces, dentro de la entrada, nosotros podíamos poner información relevante que sea colaborativa, en este caso para el grupo. También teníamos el tema de los enlaces. Les comentaba que los enlaces pueden ser tanto internos como externos. Habíamos colocado un tema, por ejemplo, el de tareas y flujos de trabajo, que justamente lo vimos posterior. Y chequear un URL externo en este caso, que es donde está la documentación oficial del fabricante, ¿no? Tareas y flujos de trabajo y una descripción que dice, este enlace describe la funcionalidad de tareas. También teníamos el tema de las etiquetas. Entonces, que dábamos clic, nos redirigía, en este caso, automáticamente al destino del link o del enlace. Entonces, esas funcionalidades son como adicionales. También teníamos la lista de datos, que les decía la comparación más o menos como un Excel, ¿sí? Cuando nosotros creamos, perdón, es acá, creamos listas, básicamente se genera una tabla, se podría decir una tabla donde nosotros vamos a depositar información. Por defecto teníamos varias tablas o varias listas, en este caso predeterminadas, como la agenda de eventos, de reuniones, lista de eventos, lista de tareas sencillas o avanzadas, lista de ubicaciones. Nosotros habíamos creado una lista de contactos, ¿sí? Simplemente poniéndole un título. Entonces, dentro de esta lista de contactos, vimos que podíamos ingresar lo que son registros, en este caso. Por ejemplo, el registro 1 que dice nombre, apellido, correo electrónico, empresa, cargo, teléfono de oficina, teléfono móvil y las notas como tal. Y teníamos en las acciones el poder editar el mismo registro o a su vez duplicarlo como tal. ¿Sí? También les había comentado que estas listas de datos, como tenemos las predefinidas, si es que quieren una lista de datos con unos campos personalizados, posteriormente deberían indicarle al administrador para que él proceda a crear estas listas. ¿Sí? Entonces esto ya es un tema más de administración que de usuarios. Eso en cuanto a las utilidades que tiene el sitio. Entonces habíamos ocupado el mismo espacio donde depositamos en este caso los documentos anteriores para poder en este caso seguir con las acciones de los documentos. ¿Sí? Nos habíamos quedado pendientes en el tema de flujos de trabajo. Les había comentado que los flujos de trabajo se pueden iniciar de varias maneras.
Por ejemplo, la primera de las maneras que podemos iniciar un flujo de trabajo es dentro del dashlet Mis tareas, ¿sí? Entonces aquí tenemos un acceso directo a los flujos de trabajo. Y nos va a mostrar en este caso los flujos de trabajo disponibles, ¿sí? La segunda opción era dentro de tareas y flujos de trabajo que he iniciado. Entonces aquí se va a mostrar flujos si es que tengo pendientes iniciados o si quiero iniciar uno nuevo, tengo la opción de iniciar el flujo de trabajo acá. La tercera opción que les había comentado, pues básicamente que es la que más se utiliza, personalmente la que más me gusta, ¿sí? Es seleccionar los documentos que requieren un flujo de trabajo, ¿sí? Porque no siempre va a ser un documento, sino pueden ser varios. Seleccionar los flujos de trabajo e irme a elementos seleccionados y dar la opción de iniciar flujo de trabajo. Entonces, aquí, Inge Andrés, una consulta. Lo que nos dicen que subamos 3 documentos, ¿lo subimos en esto que nos está diciendo ahorita en flujo de trabajo? no, o sea, el flujo de trabajo es una acción de los documentos. Aquí tenemos la opción de ficheros compartidos, donde la estoy señalando, ¿sí? Me voy a abrir acá para no perder. Entonces, dentro de esta opción de ficheros compartidos, digamos que ya tienen sus flujos de trabajo, perdón, sus documentos. Y si tienen los 3 documentos, los seleccionan y los arrastran. Y listo, ¿sí? Y los sueltan aquí en ficheros compartidos. Una vez que los suelten, en este caso ya voy a ver quién es el propietario, quién subió los flujos, quién no subió los documentos, o quién no subió los documentos. En este caso veo que hay uno de Susana. Entonces aquí en ficheros compartidos, por favor, simplemente inicien sesión con su usuario y vayan a ficheros compartidos y arrastran acá los 3 documentos. Entonces, esa era la tercera forma que si iniciábamos cualquier flujo de trabajo, íbamos a tener ya los adjuntos, como quien dice, dentro del flujo, ¿sí? Y la última forma que les había comentado, que también es muy útil, por ejemplo, cuando yo subo un documento, o lo edito, o lo actualizo, o cualquier cosa, en el momento de previsualizar, si es que se encuentra correcto, tengo la opción aquí de iniciar un flujo de trabajo. Entonces, cuando le doy flujo de trabajo, por ejemplo, cualquiera, ya se me adjunta el documento. Y si es que quiero adjuntar más documentos, le doy clic en añadir y los documentos se encuentran en este caso disponibles al mismo nivel de donde seleccioné el primer documento, ¿sí? Es en cuanto al tema del inicio del flujo de trabajo. Entonces, habíamos revisado los flujos de trabajo de revisión y aprobación. Sí, el primero que, bueno, previamente habíamos creado un grupo de usuarios al azar, en este caso fueron 6 usuarios, para poder visualizar estos flujos como tal. Inge, por favor, tengo una pregunta, si podemos ver el chat. Ah, claro que sí. ¿Dónde inicio documentos para ir a un flujo? Perdón, no me quedó muy clara la pregunta. No sé si es que la puedes decir por aquí, por el micrófono. Inge, la forma como a usted le gusta iniciar, cogiendo los documentos y luego para continuar con un flujo. La forma de Ok, que usted inicia, que es la ok. preferida suya. Ya, listo. La forma que yo recomiendo en este caso, ¿sí?
Por ejemplo, si yo estoy trabajando en mi carpeta, que básicamente es aquí en sugerencia operativa, planificación, eh, plan de expansión y documentos por aprobar. ¿Sí? Entonces, como son mis documentos por aprobar, quizás aquí yo los trabaje todos. Entonces, aquí yo arrastro, deposito mis documentos, le pongo las propiedades, etcétera, ¿no? Y yo selecciono, porque yo sé que no voy a enviar uno por uno, porque va a ser algo tedioso, o si es que tengo que enviar varios documentos, los voy a seleccionar. Entonces, simplemente les hago clic en la casilla, los selecciono, y en la parte superior tengo donde dice elementos seleccionados. Entonces, una vez que yo dé clic en elementos seleccionados, tengo la opción de iniciar flujo de trabajo. ¿Sí? Entonces, ya cuando voy a iniciar flujo de trabajo, elijo en este caso si es que es nueva tarea, si es que es para un grupo, si es que es perdón, agrupada, si es que es revisión en grupo, si es que es a un solo revisor, o si es que es a uno o más revisores. ¿Sí? Entonces, en este caso, el día de ayer ya vimos el porcentaje de aprobación y todo eso. Para no alargarnos mucho, voy a poner un solo revisor. ¿Sí? Y habíamos visto en este caso habíamos visto que podemos seleccionar el usuario. Sí, bueno, algo también escuché que cuando me cambio de usuario era como que se confundían, ¿no? Entonces, cuando yo me cambio de usuario, básicamente les estoy demostrando la comunicación entre un emisor y un receptor, ¿sí? Entonces, mi usuario, el que siempre lo utilizo, el que es Víctor Andrés García, siempre va a ser el emisor. Entonces, por ejemplo, yo ver una segunda persona que interactúe dentro del flujo de trabajo. Entonces, por eso ni el ejemplo. En este caso, el usuario administrador va a ser el receptor, el que va a recibir todos los documentos. Ok, bueno, me están pidiendo que repita nuevamente la forma de seleccionar los archivos e iniciar el flujo de trabajo. Como les dije, mientras estemos aquí en la capacitación, no hay problema. Pueden nomás solicitar que se repita cualquier tema. Sí, bueno, en el momento que yo entre a mi carpeta, donde yo tengo mis documentos, ¿sí? A la vista detallada, ¿se acuerdan que les había dicho la vista detallada? Entonces voy a simular que estoy entrando de nuevo a mi carpeta y aquí tengo mis documentos. Entonces, no sé, tengo 1000 documentos aquí. De los 1000 documentos, en este caso voy a seleccionar simplemente los que quiero enviar al flujo. Voy a poner los 3 al azar. Y me voy a la parte de elementos seleccionados, junto al botón de carga. ¿Sí? Dentro de elementos seleccionados se me despliegan unas opciones, la cual dice iniciar flujo de trabajo. Selecciono, en este caso, el flujo de trabajo. Les había dicho que voy a hacer de un solo revisor. Y ya tenemos los documentos adjuntos. ¿Sí? En este caso, seleccioné 3 documentos y los 3 documentos se encuentran adjuntos. Entonces habíamos puesto el mensaje de revisión de documentos para capacitación. Le daba una fecha de vencimiento, quizá hasta el 8. Prioridad alta, media o baja, eso ya depende de cómo sea el asunto. Y aquí, cuando selecciono, en este caso, voy a seleccionar al revisor, incluso aquí nos dice. Entonces, es como quien dice, ¿a quién voy a mandar mis documentos para que revise? Quizá a mi jefe inmediato, quizá
en este caso al líder del proyecto o algo así, ¿no? Entonces el revisor es el destinatario. ¿Sí? Entonces aquí justamente les había comentado que voy a poner administrador como para que el administrador haga el papel del revisor, ¿sí? O del destinatario. Entonces, si es que queríamos añadir más documentos, podíamos hacerlo. En este caso son 4 documentos. Y obviamente enviar o no notificaciones por correo electrónico. Una vez que iniciamos el flujo de trabajo, nos devolvía a la pantalla donde nos habíamos quedado antes de iniciar el flujo. Sí, podíamos chequear este icono aquí, el que lo marqué, que dice que pertenece a un flujo de trabajo activo. Entonces, para revisar mis flujos de trabajo, entonces, bueno, me acaba de llegar un correo. Bueno, después les muestro el correo, ¿ya? Para revisar mis flujos de trabajo, yo me iba a la bandeja de flujos, ¿sí? Recuerden que estoy con el usuario emisor, con el usuario Víctor Andrés García. Este es el emisor. Todavía no me he pasado a la otra cuenta. La otra cuenta es como para hacerme la del usuario que recibe, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo la revisión de documentos para capacitación, que es el flujo que acabé de crear. Entro a los detalles del flujo, dándole clic en el nombre, y puedo verificar el diagrama de proceso. Y con esto sé que todavía está en la revisión. Tengo aquí los detalles, fechas, de prioridad, etcétera, ¿no? Tengo aquí los 4 elementos seleccionados. Y tengo el tema de históricos, que es básicamente las tareas que ya se realizaron y las tareas actuales que yo les llamo las pendientes. Entonces, dentro del correo, ya me llegó el que dice Alfresco Innovativa. Y dice que se le ha asignado una tarea. Entonces ahorita me voy a poner en el papel del receptor, ¿sí? El receptor, que básicamente es el administrador, dice que se le ha asignado una tarea. Entonces, si es que yo doy clic en el enlace, por ejemplo aquí, se me descarga el documento, ¿sí? Puedo descargar los documentos, pero los estoy descargando a mi computador. Entonces, si es que no quiero hacer eso, y eso no deberían hacer, no lo recomiendo, toda revisión háganla, perdón, desde el aplicativo como tal, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me copio y voy ahora sí a simular dentro del sistema que soy el usuario receptor. Entonces yo digo, me llegó esto a mi correo. Voy a ver qué es, le doy clic en el link y en el momento que doy clic me redirecciona acá. Entonces siempre debo tener mi usuario y contraseña o mi sesión abierta. Si tengo la sesión abierta, no me pide credenciales. Pero si es que no la tengo abierta, en este caso me va a pedir las credenciales. Como ahorita ya puse las credenciales, me asigna no al panel de inicio, sino directamente a la tarea. Entonces me dice que tengo una revisión de documentos de capacitación. Yo como soy el revisor, digo, falta documento inicial, ¿sí? Y lo rechazo. Entonces, del momento que yo lo rechazo, bueno, este es el del 30 de abril, este es un ejemplo que le había creado. Entonces, como yo rechazo el documento, me regreso en este caso al emisor y digo, voy a ver qué pasa con mi trámite, con mi proceso, con mi revisión. Veo el diagrama y digo, ya. Entonces ya me revisaron, pero me rechazaron.
Sí, entonces voy abajo a las tareas históricas y digo, ¿por qué me rechazaron? A ver, primero, ¿quién me revisó? Aquí dice el usuario admin. ¿Sí? ¿Cuándo me revisó? El jueves 30 de abril de 2020 a las 15:30